Bienvenidos. En el canal Congreso tenemos el propósito de informarle a la ciudadanía cuáles son los caminos que deben transitar las leyes de la República una vez han sido aprobadas en el Congreso para que se hagan realidad en la vida práctica de los colombianos. ¿Qué pasa con esas normas del dicho al hecho? Nuestro tema de hoy es la Ley de Regalías. La ley por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías fue expedida en 2012, luego de haberse aprobado en el Congreso de la República. La propuesta que presentó el gobierno al Congreso en el año 2010 iba encaminada a crear el nuevo Sistema General de Regalías, un sistema que permitiera una mejor administración de los recursos, un mejor mecanismo de redistribución basados en los principios fundamentales de la equidad, la mejor redistribución, vuelvo y repito, en zonas, sobre todo aquellas zonas que no habían sido nunca beneficiarias de las regalías, pudiesen tener una participación en estos beneficios derivados de un recurso que, pues, en el mismo marco de la Constitución decía que son recursos del Estado y que deberían obviamente corresponder a todos. Buscar también mecanismos de un buen gobierno, es decir, de una mejor administración de los recursos, pero fundamentalmente el principio motivador de la creación del nuevo Sistema General de Regalías era buscar una mejor redistribución de los recursos. Pues sentimos que casi 5 años después de implementado el sistema, hay muchas regiones que se han beneficiado que antes no participaban en la distribución de esos recursos, pero también somos conscientes de que, dadas las circunstancias de caídas de precios, de baja en la producción, pues hay algunas regiones, sobre todo las regiones productoras, que se están viendo afectadas en sus ingresos por esa caída de precios y por la distribución como quedó consagrada no solo en el acto legislativo, sino en la posterior Ley 1530. Entre otras cosas, la reforma creó las llamadas OCADs, los órganos colegiados de administración y decisión, en los que se aprueban los proyectos de inversión en cada región. El organismo colegiado de administración y distribución fue creado en el marco del nuevo sistema y en la reglamentación de la Ley 1530 para que pudiese haber un esquema de buen gobierno en el que pudieran participar los entes territoriales, el gobierno departamental y los gobiernos nacionales en la mejor planificación y distribución de los recursos. Es decir, que hubiese una articulación en los estamentos de gobierno regionales y nacionales para que sus proyectos obedecieran a los planes de desarrollo, tanto regionales como en el Plan Nacional de Desarrollo, que hubiera una mejor articulación y planificación de la inversión. La ANH es el motor fundamental de la generación de las regalías. Nosotros, como administradores del recurso hidrocarburífero del país, somos los encargados de buscar todas las posibilidades exploratorias donde están concentrados nuestros recursos y hacer la promoción para que puedan materializarse las labores exploratorias y al final que desencadene en que haya producción de hidrocarburos. Si no hay producción, pues cualquier esquema de regalías sería inocuo. Nosotros somos importantes en la cadena porque generamos el que existan los mecanismos para haber producción y además, a raíz de la Ley 1530, somos los encargados de la fiscalización y de los procesos de liquidación de las regalías para el posterior traslado al Ministerio de Hacienda de los recursos correspondientes. Este es una función delegada al Ministerio de Minas y Energía, derivada, vuelvo y digo, de lo establecido en la Ley 1530 del 2012. Nos acompaña en el día de hoy Ana María Aristizábal. Ella es la subdirectora de Fortalecimiento Territorial de la Federación Nacional de Departamentos. Ana María, gracias por estar con nosotros en Del Dicho al Hecho. Gracias, Andrea. Bueno, antes que nada quisiera preguntarte cómo funciona el Sistema General de Regalías hoy en día. Bueno, el Sistema General de Regalías es un sistema, como lo señala la ley. A diferencia del anterior, en este caso, todos los recursos de las regalías son aprobados por un nuevo órgano que es desconocido para algunos ciudadanos, pero que se ha oído sonar mucho en los medios de comunicación, que es el órgano colegiado de administración y decisión, o OCAD, como le dicen en todos los medios. El OCAD es la instancia donde participa el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Allí se llevan unos proyectos de inversión que han sido formulados previamente y entre los 3 vértices de gobierno se decide si se aprueba o no se aprueba. Los proyectos se aprueban con 2 de 3 votos que hay en este
órgano específico. De modo que esta es como la unidad mínima del sistema. También valdría la pena decir que cuando se crea el Sistema General de Regalías, no solo nacen los OCAT, sino que nacen tres principios fundamentales. Uno, que es el de la redistribución, y es antes el 80% de los recursos de las regalías eran recibidos por los departamentos y municipios productores. Ahora se invierte esta pirámide y casi que el 80% de los recursos se redistribuyen a todos los departamentos del país bajo unos criterios de población, de pobreza, de desempleo y demás, y el excedente es entregado directamente, en algunos casos y por medio de unos OCAT, a los departamentos productores. De modo que ese es un principio que es básico y es fundamental con el cambio de la reforma. Hay otro allí muy importante que es el de la competitividad regional, porque se estimula más la inversión regional y no tanto una inversión netamente local. Y hay uno más que es el ahorro para el futuro. Se crea un fondo de ahorro y estabilización que lo que permite es hacer un ahorro en cada uno de los bienios del sistema, en su presupuesto, para que una vez caigan los recursos de las regalías, allí se tenga guardado una reserva que se pueda utilizar en este momento. De modo que eso es básicamente los principios que guiaron la reforma y el principal órgano que lo sustenta. ¿Qué tanta autonomía tienen hoy en día los gobernantes departamentales y los gobernantes locales en esa utilización de los recursos? Bueno, yo creo que acá es importante señalar que la autonomía en muchos casos se ha visto restringida por los gobernantes locales. ¿Por qué? Antes de la reforma, antes de que se creara el Sistema General de Regalías, las regalías, una vez se recaudaban, eran giradas directamente a los departamentos y municipios productores, de modo que ellos podían empezar a utilizarlas inmediatamente en la inversión de sus proyectos. Con la creación del nuevo sistema, previo al giro de los recursos, para el resto de departamentos que no son productores, debe formularse primero un proyecto, luego ir ante la instancia del OCAT y de esta manera ahí sí poder recibir el recurso para hacer la inversión. ¿Qué ha pasado en muchos casos para los mandatarios departamentales y locales? En el proceso de formulación de proyectos pues ha habido todo un aprendizaje institucional, hay que mejorar, se han tenido que mejorar las capacidades de los territorios para hacerlo, pero adicionalmente una vez se entrega un proyecto, este es revisado por un ministerio que es el Ministerio Sectorial. Si mi proyecto es de salud, pues va a revisión del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos ministerios se toman más tiempo del que se requiere en la ley o del que se establece en la ley para emitir su concepto, de modo que esto genera demoras. También en oportunidades cambian los interlocutores, entonces en la primera oportunidad me atendió un funcionario y en la siguiente otro y cambia el concepto de cada uno. O a veces el proyecto es multisectorial, de modo que debe ser revisado no solo por vivienda, sino también por el sector de transporte y también de pronto por el sector de ambiente, y eso hace que existan conceptos encontrados. De modo que en este proceso de emisión de conceptos y de revisión previa a la aprobación en el OCAT, pues hay unos reprocesos que han limitado mucho la autonomía y la capacidad de inversión de los mandatarios regionales. Podríamos decir entonces que al verse limitada un poco esa autonomía, pues obviamente no ha sido tan bien recibido este nuevo sistema o este nuevo funcionamiento del sistema en las regiones. Sí, efectivamente, digamos que hay departamentos que han estado a favor y otros departamentos que no lo han estado tanto, y esto que lo explica la redistribución, y es aquellos departamentos como el Meta, Casanare, Arauca, Santander, que vivían de las regalías del petróleo, que tenían su economía fundada en los recursos minero-energéticos, tuvieron muy poco tiempo para reconvertir su economía y dejaron de recibirlos, y adicionalmente ese recurso que les quedó asignado en su mayoría pues se vio retrasado en su ejecución por la creación de los OCAT, por lo que les señalo, una cantidad de procesos, unos requisitos cada vez más complejos, muchos actores tomando decisiones que hacía que se demorara más la inversión, de modo que aquí no ha sido tan favorable. Para los otros departamentos que nunca habían recibido recursos de regalías, el hecho de que se cree el sistema pues fue realmente una ventaja, porque en muchos casos triplicaron, cuatriplicaron sus presupuestos de inversión, de modo que esto fue visto como algo muy positivo, pero a su vez pues también han empezado a sentir las demoras y la complejidad del sistema que les ha hecho cada vez más lenta la capacidad de inversión y de ejecución de sus planes de desarrollo. Bueno, vamos a continuar hablando con la doctora Ana María sobre esta ley que reformó, que modificó el Sistema General de Regalías en el país, una ley que cumple ya 5 años de vigencia. Hacemos una pausa y ya regresamos. Actualidad legislativa, Senado de la República. Acto Legislativo para la Paz.
Por medio de esta herramienta, se establecieron los instrumentos jurídicos para que, desde el Congreso de la República, se genere el desarrollo normativo necesario para la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El acto legislativo para la paz es la herramienta central que le posibilita al gobierno, por un mandato de la sociedad y del Estado, hacer y concretar una negociación de paz. ¿De qué manera? Primero, se le entrega un esquema especial para poder aprobar más ágilmente las reformas constitucionales, las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes que puedan definir tributos en el Congreso. O sea, lo pueden hacer de una manera más ágil. Normalmente una reforma constitucional tardaría un año. Con este acto legislativo pueden hacer una reforma constitucional votada y debatida en el Congreso en menos de 2-3 meses, como efectivamente ya ha venido pasando. El primer paso fue la refrendación del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC por parte del Congreso. Y es lo que ha posibilitado que hoy el Congreso de la República esté aprobando unas reformas constitucionales, creando la Justicia Especial para la Paz, pero también el que ha generado la confianza para que los colombianos veamos algo inédito, algo realmente interesante, y es los guerrilleros marchando no a una toma guerrillera, no a un enfrentamiento con la fuerza pública, sino a agruparse en unas zonas de concentración y prepararse para la entrega de armas. Actualidad legislativa, Senado de la República. Regresamos a Del Dicho al Hecho, gracias por continuar con nosotros. Doctora Ana María, ¿cómo evalúan en síntesis ustedes el funcionamiento de la ley de regalías? Yo creo que es una ley que tiene el mérito de haberse aprobado, es una institucionalidad muy compleja que se crea y tuvo dificultades al inicio, los 2 primeros años, implementar una ley como la 1530, que es una ley extensa, que es una ley compleja, que diseña toda esta arquitectura institucional del sistema, fue difícil, pero actualmente funciona. Yo creo que la problemática no está asociada fundamentalmente a la ley, sino a todo el desarrollo normativo y a la reglamentación que se ha hecho, porque se ha modificado en varias oportunidades y ha generado unos procesos que, como te señalo, pues han sido muy complejos. De modo que yo creo que la ley ha sido exitosa en su implementación, pero tiene aún oportunidades de mejora que están claramente identificadas por las entidades territoriales y que deberían ser consideradas por el gobierno para poder agilizar la inversión pública. ¿Qué beneficios le ha traído al país? Yo creo que unas fortalezas cada vez mayores en la planeación, digamos el hecho de formular proyectos cada vez más rigurosos, con unos estándares elevados, le da mayor seguridad al ciudadano de tener una inversión de calidad, una inversión sostenible y eso creo que es algo en lo que ha ganado el país con este nuevo sistema. ¿Por qué ha ocurrido, por ejemplo, que recursos destinados a la ciencia y la innovación no se han ejecutado y ahora conoce el país que esos recursos pues entonces se van a tomar para destinarse a otro tipo de proyectos como vías terciarias? Claro, el OCAD de Ciencia y Tecnología e Innovación es un OCAD, digamos, especial, que a diferencia del OCAD que señalaba anteriormente, en este caso hay una representación del gobierno nacional, otra de los gobiernos departamentales y de las universidades. Vamos que en la reforma hubo algo muy especial y fue asignar el 10% para la ciencia, tecnología e innovación. Fue algo que respaldaron las regiones porque la ciencia, y es una lectura que había hecho todo el país, requiere cada vez más recursos. Pero ¿qué pasó? Era una institucionalidad totalmente nueva que le tomó más tiempo que al resto del sistema reglamentarse adecuadamente y en este caso sí que se tomó tiempo definir unas reglas estables de juego. De modo que para los departamentos hubo un reto importante de crear cada vez más capacidades en formular proyectos de ciencia y tecnología. Lo hicieron de manera cada vez más rápida, trabajando de la mano de sus universidades locales, pero lo que se encontraron fue que presentaban, por ejemplo, un proyecto y cuando lo presentaban, en el momento de la formulación, habían unas reglas establecidas. Una vez lo presentaban, estas reglas se habían modificado, de modo que había un reproceso y se devolvía nuevamente este proyecto y así, digamos, fueron pasando. Hubo modificaciones, digamos, también una alta rotación en los equipos de trabajo que revisaban estos proyectos y esto ha hecho, digamos, creo que es más un tema de procedimiento lo que ha dificultado la inversión, porque hay una voluntad enorme de los mandatarios locales y de las universidades de utilizar este recurso. De modo que en este momento
ha habido un consenso, al menos a nivel de país, el gobierno nacional lo ha señalado, los mandatarios, de la importancia de invertir recursos en las vías terciarias para poder fortalecer la implementación del posconflicto, pero sin afectar la inversión en ciencia y tecnología, de modo que aquí se debería llegar como una vía intermedia, donde tengamos una parte de los recursos para esta inversión que es muy importante y conservar los excedentes que quedan allí para seguir haciendo una gran inversión en ciencia y tecnología. Ya continuamos hablando sobre estos obstáculos que ha tenido la ley de regalías para su implementación, pero antes indagamos a los senadores de la República sobre cómo ven esa aplicación y cuáles han sido los procesos para llevar a la práctica esta ley. La ley de regalías les creó unos problemas gravísimos a los departamentos productores porque les recortó muchísimo sus ingresos sin que hubiera ninguna medida subsidiaria. Entonces, si usted mira, por ejemplo, lo que pasó en Casanare, en el Meta, en Arauca, en La Guajira, en el Cesar, les fue bastante mal, como lo advertimos oportunamente. Y repito, les quitaron mucha plata, además se cayeron los precios del petróleo, pero además no hubo medidas que remediaran las pérdidas enormes que tuvieron. Las regalías fueron establecidas en Colombia y en el mundo para compensar en parte los daños y perjuicios que le ocasionan a estas regiones. En el caso de mi departamento, en Casanare, cuando se manejaron allí, tuvimos la oportunidad de hacer interconexión eléctrica con todos los municipios, de hacer pavimentos, pero después de que con el argumento de mal manejo que se iban a repartir en todo el país, ha sido fatal para los departamentos productores y para todas las regiones de Colombia, porque no se utilizaron en lo que debía hacerse. Por lo tanto, hoy Arauca, Casanare y seguramente el Meta dentro de poco son una de las regiones a donde llegó la violencia, la corrupción, dañó las aguas, la contaminación, la descomposición social. Todos estos efectos negativos que sumados con los positivos pesan mucho más todo lo negativo, por eso la gente sale hoy a protestar contra las petroleras que las consideran como una plaga para la región. La ley de regalías es nuestro tema de hoy en Del Dicho al Hecho. Hacemos una pausa y ya regresamos. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Creación de instituciones. Con ocasión de los acuerdos y para su implementación, cumplimiento y verificación se crearon instituciones especiales, por ahora de carácter transitorio. Estas son la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, es una serie de salas de justicia, entre las que se incluyen una sala de amnistía e indulto y un tribunal para la paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La CBCR, o la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es un órgano temporal de carácter extrajudicial que ha sido implementado para conocer la verdad. La VPD, o la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que se encargará de identificar a las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida e identificará personas dadas por desaparecidas fallecidas y entregará los restos dignamente. El PENIS, o Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, será la autoridad competente en cabeza de la Presidencia de la República para desarrollar este programa y trabajará de la mano de las autoridades departamentales y municipales. El Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. La CSBR, Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Final de la Paz y de Resolución de Diferencias. El CNR, o Consejo Nacional de Reincorporación, que se encargará de vigilar que el proceso de regreso a la vida civil de los guerrilleros sea exitoso. El CNR, Centro Nacional de Registro, que realizará el censo de los bienes de las FARC-EP, definirá su forma de aplicación y la custodia de estos bienes, así como el buen uso de la información. La CSIBI,
comisión de seguimiento, impulso y verificación de la implementación del acuerdo final. Hará un control sobre el cumplimiento del acuerdo final dentro de las fechas establecidas. La Comisión Nacional de Garantías, o CNG, creada para garantizar la protección de los desmovilizados que dejen las armas y también quienes implementarán los acuerdos de paz y a los defensores de derechos humanos. La Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y sus redes de apoyo se mantendrá en funcionamiento durante el tiempo necesario para concluir su mandato. El CIMM-IB, o Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, se va a encargar de recibir todas las armas de las FARC-EP. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Gracias por continuar con nosotros. Del dicho al hecho hay siempre un camino que recorrer. ¿Cuál ha sido el que ha tenido que transitar esta ley que modifica el sistema general de regalías en el país? En general, yo pienso que está bien estructurado, pero se debe hacer mucha insistencia en el tema ambiental, porque existe una gran proporción para el desarrollo de obras que han causado un impacto social y ambiental, y no existen ni los mecanismos fuertes, ni sólidos, ni financieramente soportados para controlar ambientalmente un desarrollo sostenible que impliquen esa infraestructura que se está haciendo a cargo del Sistema General de Participación de Regalías. El sistema que se montó de operación le da un poder excesivo al gobierno nacional sobre la distribución de esos recursos, que supuestamente les pertenecen a las regiones, pero el manejo que se acordó le da demasiado poder al gobierno nacional, y además ha habido mucha parsimonia en la aprobación de los recursos, y además también ha habido escándalos de corrupción al respecto de ese gasto, y bueno, y definitivamente la plata que debía ir a ciencia no fue allí. El gobierno se las ingenió para que esos recursos no llegaran a la ciencia que necesita Colombia. En el departamento de Nariño ha habido una gran inversión en años anteriores, en temas agropecuarios, en temas de infraestructura. Digamos que está bien inspirada. Hay que modificar el tema de orientación en el tema ambiental, en genérico. Realmente las regalías que le llegan a Buenaventura es muy poco, pero las pocas regalías que debieron utilizarse para inversión social en Buenaventura prácticamente se perdieron, se las robaron. Y eso es un debate que estamos adelantando en este momento: qué pasó con las regalías y con los recursos de Buenaventura. Y no solamente las regalías de Buenaventura se perdieron recursos importantes de la nación que iban para salud, que iban para educación y que iban para agua potable. Entonces, de verdad que el tema con Buenaventura es de fondo, es estructural, y este tema de las regalías también ha afectado enormemente estos derechos de la población de Buenaventura. Doctora Ana María, ¿qué modificaría usted desde la Federación Nacional de Departamentos del Sistema General de Regalías hoy en día? Bueno, lo primero que hay que señalar es que hoy hay una reforma en curso que crea un OCAD Nacional de Paz, que es el que administraría los recursos de ciencia, tecnología e innovación, aquellos que están, los saldos de los recursos que quedaban a 31 de diciembre de 2016. El primer mensaje es que los gobernadores están en desacuerdo con la creación de una instancia nacional que administre unos recursos que son de las regiones. Esto iría aún más en contravía del principio de la descentralización que se ha querido rescatar por parte de la Federación de Departamentos. Es algo que aún no ha pasado, pero que en caso de concretarse, pues sería algo que debería ser revisado inmediatamente, porque va en contravía de este principio que fue el que soportó el Sistema General de Regalías y de la autonomía de las regiones, que las regalías son de las regiones. Adicionalmente, el sistema le ha impuesto un reto enorme a los departamentos, y es generar cada vez más capacidad. Hoy tenemos una coyuntura, y es que el sistema, cuando pensó en la elaboración de nuevos proyectos o de fortalecer las capacidades en la elaboración de proyectos de inversión, asignó un recurso para fortalecer las secretarías de planeación. Este recurso ha resultado muy limitado para la tarea que se impuso. De hecho, además de este recurso, permitió que en el nivel nacional y en los órganos de control que se encargan de la función de seguimiento, vigilancia y control de las regalías, se crearon unas plantas temporales. Esto ha sido una demanda permanente de las entidades, y es, así como podemos crear plantas temporales en el nivel nacional y en los órganos de control, pues hagámoslo también en los departamentos y municipios para que puedan tener una mayor capacidad institucional y puedan gestionar adecuadamente estos recursos de las regalías.
Ese es otro llamado muy importante. También la simplificación de procesos. Creemos que hay un gran número de actores que revisan un proyecto en todo su ciclo y esto hace que hayan unas demoras que son innecesarias. Por eso creemos que se debe otorgar mayor confianza a las secretarías de planeación departamentales, a las secretarías técnicas de los OCAD que están a cargo de las regiones, para que ellos avancen más el proceso de modo que sea mucho más ágil la toma de decisiones y la aprobación de los proyectos de inversión. Yo creo que fundamentalmente estas son las, digamos, como las medidas que se modificarían o que facilitarían cada vez más el funcionamiento del sistema. Bueno, pues infortunadamente se nos acaba el tiempo en Del Dicho al Hecho, pero le agradecemos mucho por habernos aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, Andrea. Y antes de irnos, le preguntamos a los colombianos qué opinan sobre nuestro tema de hoy. Totalmente de acuerdo, es que como te dijera, la riqueza y las naturales de un país es de todos y por ser de todos tiene que ser distribuido entre todos. Desafortunadamente nuestro país es uno de los elementos de mayor corrupción, las regalías. Ahorita están en un paro en Buenaventura. Desde luego todos los municipios deben tener derecho a las regalías respectivas, porque las regalías son parte del desarrollo de la provincia y de la región. Aún más, un país que no fuera centralista, sino federalista, pues tendría un manejo más rápido, más sano de las regalías y tendría un mejor control del destino de las mismas. Pues la verdad, la ley es muy buena, pero si no la cumple, o sea, ahí estamos graves, muy graves. Yo no estoy de acuerdo que el gobierno o las entidades de gobierno, las empresas petroleras den las regalías si nunca llegan a las partes donde se necesitan. Estoy de acuerdo, pero desafortunadamente las regalías no están llegando como debiera ser a las regiones. Se ve muchísimo en la salud y la educación, que serían los pilares para este país crecer. El país está muy mal, lo veo muy mal, precisamente por tanta corrupción. Llegamos así al final de nuestro programa. Ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y les recordamos que estamos al aire cada semana para contarles en qué van las leyes que aprueba el Congreso de la República y cómo se hacen realidad en la vida práctica de los colombianos. Los esperamos en Del Dicho al Hecho.